Hola, muy buenas tardes y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de Cosas que no sabías hace 15 minutos. Mi nombre es Andrea Jacqueline Hernández Zúñiga y nuestro equipo está conformado por Yatsara Guadalupe Reyes Pérez, Adriana Llanas Flores y actualmente cursamos la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. El tema que les abordaremos hoy es las oraciones y sus partes variables. Pero, ¿realmente sabemos qué es una oración? Una oración o enunciado es la forma de expresar o comunicar lo que sentimos de una manera concreta. Esta también afirma, niega o dice algo sobre alguna cuestión o sobre alguna persona. Las oraciones cuentan con 9 partes, las cuales 5 son variables y 4 son invariables. Las 5 variables son nombre, sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre y verbo. En cambio, las 4 que son invariables son el adverbio, la preposición, la conjunción, la interjección. A continuación, les dejaremos un pequeño ejemplo acerca de las oraciones variables. Bueno, sin más ni menos, comenzamos. El artículo es la parte o palabra de la oración que se encuentra colocada delante del sustantivo y que funciona como un determinativo o identificador del mismo y señala si éste es conocido o no. Este también indica el género y número. Dentro del artículo se encuentra una división en 2 grandes grupos. El primero es definidos determinativos, que son aquellas palabras que hablan de algo conocido y que se pueden identificar. Por otra parte, encontramos indefinido o indeterminantes, que son aquellas palabras que hablan de algo que no es conocido y que no se puede identificar. A continuación les presentamos un ejemplo de género y número a partir de la división del artículo. Dentro de las oraciones también encontramos las contracciones. Estas se generan dentro del artículo y van precedidas por las preposiciones a o de y se forman a partir de la siguiente estructura. La preposición a más el artículo el es igual a la contracción al. Ejemplo de ello es voy al campo. La preposición de más el artículo el es igual a la contracción del. Ejemplo, voy del banco. Dentro del artículo también se encuentra el neutro, que es lo. Se usa para marcar abstracciones, transforma objetivos abstractos. Y un ejemplo de ello es lo difícil de aprender español no son las conjunciones. Otra es hay que aprovechar lo bueno de la vida. Nombre o sustantivo. El uso de los sustantivos nombre es con el verbo acción la parte más importante dentro de una oración o discurso. Es una palabra que identifica a una persona, animal, lugar, cosa o idea. Los sustantivos pueden ser palabras simples o compuestas de 2 o más. Tipos y clasificación de sustantivos. Sustantivos propios o comunes. Son sustantivos comunes aquellas palabras que utilizan para nombrar a cosas, personas, animales, lugares que pertenecen a una clase o especie en común. Ejemplo, colina, perro, niña, persona, ciudad. Los nombres en común se utilizan para denominar algo genérico, no algo concreto. Para distinguir algo concreto de lo genérico o común están los sustantivos propios. Son nombres propios de las palabras que diferencian de todos los demás a una cosa o individuo. Se utilizan para personas, para lugares, festividades y celebraciones. Ejemplo, Marta. No es una persona cualquiera, es una en concreto, Bogotá. No es cualquier ciudad o lugar, es la capital de Colombia. Amazonas no es un río cualquiera, es el río de Sudamérica. Sustantivos abstractos y concretos. Los sustantivos abstractos son aquellas palabras que identifican cosas que no se poseen
una presencia física, como pueden ser las emociones, cualidades y experiencias, así como pensamientos, entre otras cosas. Algunos ejemplos pueden ser emociones como la felicidad, el amor, sensaciones como la privacidad o compatibilidad. Los sustantivos concretos son palabras que ayudan a identificar cosas que tienen como presencia física, porque pueden detectar a través de uno de los 5 sentidos: vista, oído, tacto, olfato o gusto, y también algunas cosas que nosotros los seres humanos no podemos identificar, como lo son la energía electromagnética o algunos sonidos que están fuera del rango perceptibles para el oído humano. Sustantivos colectivos o individuales. Un sustantivo colectivo es aquel que forma singular, se refiere a la colección o agrupación de objetos, animales, personas de un mismo tipo. Pueden representar un nombre colectivo dependiendo de si el grupo se considera como una sola unidad o como una colección de individuos. El sustantivo individual es aquel que hace referencia a personas, animales, cosas en singular y pueden pasar a plural para nombrar a más de uno. Se refieren a personas o cosas que directamente involucran o se ven afectadas por la acción del verbo. Sustantivos contables e incontables. Los sustantivos contables se utilizan para referirse a objetos que son identificados como unidades que pueden contabilizarse, pero que forman un conjunto de una misma cosa, por ejemplo, frijoles o las cartas de baraja. Por otro lado, los sustantivos incontables o no contables se refieren a aquellas cosas que no se pueden contar, aunque sí se pueden medir. Ejemplo de algunos nombres no contables: agua, enfado o calor. Género de los sustantivos. Los géneros pueden ser en total 4. Número 1. Como regla general, el sustantivo acaba en la letra A, aunque hay excepciones. Ejemplo, niña. Masculino. Como regla general, el sustantivo masculino suele acabar en la letra O, aunque siempre hay excepciones. Ejemplo, niño. 3. Neutro. Es un término para una idea, ya sea una idea real, factible o una fantasía que quizás nunca llegue a materializarse. Es un sustantivo como muchos otros términos en lingüística. Su significado depende del contexto y del uso. Ejemplo, por excelencia, la palabra mar. Número 4. Epiceno. Los sustantivos epicenos se utilizan para referirse a ambos géneros, masculino o femenino, independientemente del género gramatical del sustantivo. Ejemplos más comunes son las palabras que utilizan para referirse a profesiones u ocupaciones, que se utilizan intensivamente para ambos, como por ejemplo policía, agente, médico, artista, estudiante y muchos otros. Número de los sustantivos. El número de los sustantivos nos indica la cantidad, aunque es importante conocer que no todos los sustantivos se pueden formar en plural o singular. Número 1, singular. Hace referencia a una sola persona, cosa, lugar o animal. Ejemplo, un oso. Número 2, plural. El plural señala a 2 o más personas, cosas, lugares o animales. Ejemplo, unos osos. El verbo es el tipo de palabra que expresa una acción, movimiento, existencia, condición o estado de un sujeto. La forma de nombrar a los verbos es a través de su infinitivo, como por ejemplo, salir, estar o saber. Dentro de las oraciones, los verbos constituyen el núcleo del predicado, ya que, como mencionamos anteriormente, estas indican las acciones que realiza el sujeto y que están sujetados a un determinado modo, tiempo verbal, persona y número. También encontramos la clasificación del verbo, que pueden ser regulares, irregulares, transitivos, intransitivos. Por otra parte, también encontramos las formas no personales, que son el infinitivo, el gerundio y el participio. Las oraciones unimembers son aquellas que no pueden dividirse en sujeto o predicado y que no pueden tener un verbo. Por ejemplo, hola, qué lindo lugar. El adjetivo. Se define como el adjetivo como la palabra que se utiliza para expresar cualidades de los sustantivos a los que se refiere. Por ejemplo, nieto cariñoso,
Nieto es el sustantivo, cariñoso el adjetivo. En el ejemplo, uso responsable, uso es el sustantivo, responsable el adjetivo. Los adjetivos, además de expresar cualidades, también expresan estado, como por ejemplo, inquieta, harto, preocupado. Hay adjetivos que expresan relación o pertenencia, es decir, que se relacionan con un grupo o pertenecen a uno, como por ejemplo, musical, estatal, comunitaria. Los adjetivos pueden expresar origen o procedencia. Son llamados gentilicios, como por ejemplo, murciano, canaria, africana. El adjetivo es una palabra variable, es decir, tiene número y en muchos casos género. El adjetivo tiene género masculino y femenino, como por ejemplo, acueducto romano es de género masculino y en investigadora científica es del género femenino. Existen dos tipos de adjetivos, según su flexión de género. El primero son adjetivos de una sola terminación, que son los que tienen una sola forma para los dos géneros, como por ejemplo, país independiente, nación independiente. En estos ejemplos vemos que es una forma para los dos géneros, tanto masculino como femenino. Y en el adjetivo de dos terminaciones, son los que tienen una forma para el masculino y otra diferente para el femenino, como por ejemplo, proyecto solidario, iniciativa solidaria. En este caso vemos que se dirige al género masculino y femenino con diferentes terminaciones. El adjetivo tiene número singular y plural, es decir, en el singular expresa una sola unidad de seres u objetos, como por ejemplo, agujero negro. Ahí nos está presentando una sola unidad, que es lo contrario al plural, que en el plural nos da una unidad, más de una unidad de seres u objetos, como por ejemplo, grises. Grado del adjetivo. Los adjetivos que significan cualidad o estado pueden expresar intensidad. A esta característica del adjetivo se le denomina grado. Estos adjetivos, que son el de cualidad o estado, tienen 3 grados, que son el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. En el grado positivo, expresa una cualidad o un estado sin especificar su intensidad. Se forma solo con el adjetivo. Por ejemplo, la lectura es enriquecedora, en el que el grado positivo es enriquecedora. En el grado comparativo, expresa la intensidad de una cualidad o un estado comparándola con los de otro ser. Por ejemplo, en verano los días son más largos que en invierno, donde más largos que en invierno es el grado comparativo. Hay 3 tipos de grado comparativo: el comparativo de superioridad, el comparativo de inferioridad y el comparativo de igualdad, en el que el grado comparativo de superioridad se forma con más adjetivo, más que. Por ejemplo, India es más grande que Pakistán. El comparativo de inferioridad se forma con menos, más adjetivo, más que. Por ejemplo, el clima de Andalucía es menos frío que el de Suecia. El comparativo de igualdad se forma con igual de más adjetivo más que, o también puede ser con tan más adjetivo más como. Por ejemplo, este problema es igual de complicado que el anterior. O el lienzo es tan antiguo como valioso. Y finalmente tenemos el grado superlativo, en el que expresa una cualidad o un estado en grado máximo. Por ejemplo, la monarquía japonesa es la más antigua y la nueva responsable está cualificadísima. En el que este grado puede ser de 2 tipos, el superlativo absoluto y el superlativo relativo, en el que el grado absoluto expresa una cualidad o un estado en el grado más alto sin relacionarlo con otros seres.